Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar acerca del síndrome de Arnold-Chiari, presentado por Ricardo Cañón, estudiante de radiología. ¿En qué consiste este síndrome? Este síndrome normalmente es la herniación de la parte inferior del encéfalo, las amígdalas cerebelosas y la parte inferior del cerebelo por el agujero occipital hacia el canal vertebral, sin otras malformaciones asociadas en la médula espinal. Normalmente se presenta desde el nacimiento y afecta el sistema nervioso central. Como bien sabemos, está conformado por el encéfalo y la médula espinal, que se localiza en la fosa posterior o en la base del cerebro. La malformación de Chiari puede desarrollarse cuando el espacio óseo es más pequeño de lo normal, causando que el cerebelo y el tallo cerebral sean empujados hacia abajo dentro del foramen magno y del canal espinal superior. La presión resultante sobre el cerebelo y el tallo cerebral pueden afectar las funciones controladas por esas áreas y bloquear el flujo del líquido cefalorraquídeo. Y como tal, bien sabemos, el líquido cefalorraquídeo es el que rodea y protege el cerebro y la médula espinal. Como bien vemos en las imágenes, en una imagen normal, el cerebelo en su posición correcta y a la que está al lado derecho con un desplazamiento hacia abajo, eso se le puede decir que tiene una herniación. ¿Cuáles son las causas exactas de esta? Pues actualmente se desconocen, pero muchos científicos creen que la afección generalmente es el resultado de un defecto estructural que se produce durante malformaciones de Chiari en el desarrollo fetal. Las malformaciones de Chiari también pueden ser genéticas. Otras posibles causas incluyen la exposición de sustancias perjudiciales, carencia de vitaminas y nutrientes adecuados en la dieta de la madre durante el desarrollo fetal. Las malformaciones de Chiari se clasifican por la gravedad del trastorno y parte del cerebro que sobresalen hacia el canal espinal. El síndrome de Arnold-Chiari tipo 1 es el descenso de las amígdalas cerebelosas sin otra malformación del sistema nervioso. Como bien vemos en las imágenes de resonancia, es el descenso de las amígdalas, pero sin otra malformación del sistema nervioso, solamente es el desplazamiento, pero no hay inconvenientes neurológicos, daños neurológicos o daños como tal a la médula espinal. Esto involucra la extensión de las amígdalas cerebelosas, la parte inferior del cerebelo, dentro del foramen magno, sin involucrar al tallo cerebral. Normalmente solo la médula espinal pasa por este orificio. Normalmente el tipo 1 puede no causar síntomas, o sea, puede no causar síntomas, no en todos los pacientes los síntomas son iguales, pero es uno de los más comunes y generalmente se observa por primera vez en la adolescencia y en la edad adulta, o a menudo por un accidente durante un examen a otra afección. El síndrome de Arnold-Chiari tipo 2, el descenso de las amígdalas cerebelosas con malformación neurovertebral que puede fijar la médula espinal al canal vertebral. También llamada malformación clásica, involucra la extensión de los tejidos cerebelosos y del tallo cerebral dentro del foramen magno. Además del vermis del cerebelo, que como tal sabemos que es el que conecta las dos mitades del cerebelo. Generalmente siempre va acompañada, el tipo 2 va acompañada de otro tipo de patología, ya sea una hidrocefalia, una meningocelia, una espina bífida, entre otras. Y como vemos acá en la primera imagen, está acompañado de una hidrocefalia, que es acumulación del líquido cefalorraquídeo en la cabeza. Y la tipo 3, el descenso de las amígdalas cerebelosas con encefalocele occipital y anomalías cerebrales. Es una de las más complicadas de todas, pues el cerebelo y el tallo cerebral sobresalen o se hernían a través del foramen magno hacia la médula espinal, parte del cuarto ventrículo del cerebro con una cavidad que conecta las partes superiores del cerebro y donde circula el líquido cefalorraquídeo. También pueden sobresalir
por el orificio y dentro de la médula espinal. En raras ocasiones, y como lo vemos en las imágenes, el tejido cerebeloso herniado puede causar una encefalocele occipital, una estructura parecida a una bolsita que sobresale fuera de la parte posterior de la cabeza o en el cuello, que contiene materia cerebral. La cubierta del cerebro o de la médula espinal también pueden abrir por un orificio, normalmente en la espalda o en el cráneo. Normalmente este tipo de síndrome tipo 3 genera grandes defectos neurológicos. El síndrome de Arnold-Chiari tipo 4 es el descenso de las amígdalas cerebelosas con aplasia o hipoplasia del cerebro, asociadas a una hipoplasia de la tienda del cerebro. Involucra normalmente lo que es un cerebro incompleto o poco desarrollado, una afección conocida como hipoplasia del cerebro. En esta rara forma de malformación de Chiari, las amígdalas cerebelosas están ubicadas por debajo del canal espinal y se pueden ver o ser visibles porciones del cráneo y la médula espinal. Como tal, lo vemos en las imágenes, una herniación por debajo del foramen magno y bien pegada al tallo cerebral. Las complicaciones de la ectopía de las amígdalas cerebelosas de la malformación de Chiari pueden depender del grado de atracción caudal o de la compresión asociada en el foro occipital. Esto quiere decir que las complicaciones de este síndrome dependen de la presión y del tipo de, de síndrome, o sea, es decir, el tipo 1 no tiene tanta afectación, la tipo 2 va acompañada siempre de otra patología. Esto más que todas las complicaciones van unidas a otra patología. Una de las patologías más reconocidas bajo el síndrome de Arnold-Chiari es la siringomelia. Como tal, es una estructura en la cual un quiste tubular lleno de líquido cefalorraquídeo se forma dentro del canal central de la médula espinal y a medida que va creciendo va destruyendo lo que es el centro de la médula espinal. Como bien vemos en las imágenes de resonancia, en la imagen lúdica, entonces donde se ve el quiste, donde lo estamos visualizando, y en la imagen lúdica, donde se está empezando a formar el quiste y donde está la parte de la espina, de la médula espinal y el espacio subdural. La hidrocefalia, que es la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Una malformación de Chiari puede bloquear el flujo anormal de este líquido, dando resultado como presión de la cabeza que puede causar defectos mentales. O sea, como lo estamos viendo en las imágenes, como lo vimos en imágenes anteriores, cuando las amígdalas cerebelosas bajan a hacer presión en el tallo cerebral y no deja transcurrir el líquido cefalorraquídeo, interrumpe el flujo anormal de este líquido y hace que se acumule en la cabeza. Esto puede tener ciertas anomalías y puede tener deformidades del cráneo o aumento en el cráneo. Puede producir cualquier tipo de malformación, pero es más comúnmente asociada en el tipo 2 del síndrome de Arnold-Chiari. La espina bífida, como tal, la espina bífida va compleja también al nacimiento y es el desarrollo incompleto de la médula espinal a su cubierta protectora. Los huesos alrededor de la médula espinal no se forman adecuadamente, dejando parte de la médula expuesta, dando como resultado una parálisis parcial o completa. El síndrome de médula ancleada se produce cuando la médula espinal se une
a la columna ósea. Como lo estamos viendo claro en la imagen de resonancia, la, la columna espinal se une a la columna ósea y eso puede causar una pérdida de músculos, nervios en la parte inferior del cuerpo y de las piernas. Los tratamientos van más unidos al tipo de síndrome que tiene la persona. Es dependiendo, es una persona simplemente con síndrome de Arnold-Chiari tipo 1 no necesita tanto una cirugía como la va a necesitar una persona de síndrome de Arnold-Chiari tipo 2. La cirugía de descompresión en la fosa posterior se realiza en pacientes adultos con malformaciones de Chiari para crear más espacio para el cerebro y aliviar la presión sobre la columna vertebral. La laminectomía espinal como tal es extracción de la parte del techo óseo o raqueo de la columna espinal para aumentar el tamaño del canal espinal y aliviar la presión sobre la médula espinal y raíces nerviosas. Es decir, a medida que quitan esta lámina, la médula espinal regresa a su tamaño normal y hace que el paciente tenga ciertas movilidades que pudo haber perdido gracias a este efecto. En los bebés y en los niños con meningocele puede necesitar una operación para reposición de la médula espinal y cerrar el orificio en la espalda. Normalmente la mielingocele son los bebés que nacen con ello, pero tiene cura como tal. La hidrocefalia puede extraerse con un sistema de derivación que drena el líquido en exceso y alivia la presión dentro de la cabeza. Normalmente este procedimiento de la hidrocefalia se hace con la cirugía del síndrome de Arnold-Chiari tipo 2. Listo, eso es todo por ahí. Muchas gracias.